Hola a todos nuestros televidentes, bienvenidos a Histo Noticias. Soy el profesor José. Yo soy la profesora Arlene y ahora los titulares. ¿Qué es la independencia? ¿Qué ocurría antes de la independencia? ¿Cómo era la sociedad colonial? ¿Cómo fue? ¿Cómo se gestó el camino hacia la independencia? Las causas externas del proceso. Como por ejemplo la Ilustración. La independencia de los Estados Unidos. La Revolución Francesa. Y la invasión de Napoleón Bonaparte a España en el año 1808. Vamos a ver que todos estos acontecimientos permitieron lograr el gran camino a la independencia. Pero, ¿qué es la independencia? Lo veremos a continuación. Atentos. Volviendo de los titulares, responderemos la siguiente pregunta. ¿Qué es la independencia? Independencia o emancipación es el proceso en el cual Chile se libera de la monarquía española. Pero este es un proceso que no tuvo 2 años o 3 años, es un proceso que duró mucho tiempo. Es muy importante, queridos televidentes, informarles a ustedes que un proceso histórico tiene avances y retrocesos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo solamente ganancias dentro del proceso de independencia, sino que también hubo grandes retrocesos, por ejemplo, en la etapa de la Reconquista. ¿Es verdad, profesor? Exactamente. Añadir también que nuestro proceso de independencia de Chile también es un proceso continental. Es decir, que en el momento que nosotros estamos desarrollando de forma independiente, estaba ocurriendo la misma situación en Argentina, en Bolivia, en Venezuela. Perú. Exactamente. Y en Perú. Estimada audiencia, para recordar, Chile y América estuvo dominado bajo el Imperio Español durante 200 años. Entonces, ¿qué ocurría en América antes del proceso de independencia? Bueno, estimado profesor José, les cuento que América estaba dividida en 4 grandes virreinatos. Ahora, hay que entender que Brasil no era parte de estos virreinatos porque hay que recordar que Brasil fue conquistado por Portugal. Por lo tanto, ¿cierto? Solo los 4 virreinatos comprendían lo que es América Central y Sudamérica, excluyendo, ¿cierto?, Brasil. Ahora, los virreinatos que existían en América, y eso es muy importante, era el virreinato de Nueva España, el virreinato del Perú, el virreinato del Río de la Plata y el virreinato de Granada. Ahora, ustedes se preguntarán en su casa por qué nacieron estos virreinatos. Como el territorio americano era tan extenso y existían tantos recursos y tanta población, era muy difícil administrar. Entonces, ¿cierto?, en el periodo colonial se dividió el territorio americano en 4 virreinatos para que así en cada virreinato existiera un representante del rey que se llama virrey. Ahora, muy importante, niños, solamente un español nacido en España, en la madre tierra, podía tener esos cargos públicos. Solamente quisiera añadir que en el caso americano tampoco existía una libertad de tipo económica. La colonia implica, que entre otros aspectos, que existía una dominación completa de forma cultural, social, económica de todos los territorios conquistados. El famoso monopolio comercial. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente se le permitía a los territorios americanos venderle al Imperio Español, ¿cierto? ¿Y eso qué producía, profesor? Eso implicaba que en la metrópoli podía fijar o determinar el precio y por tanto era perjudicial para América. Esto comenzó a generar un gran descontento en la población y que se va a culminar con este proceso de independencia. ¿Pero en toda la población o solamente en un sector de la población? Vamos a ver que solamente una gran parte de la población, porque la gran parte de la población, esa parte era la que podía o la que era afectada por, por intercambio comercial que no era fructífero. Oh, entonces usted me quiere decir, profesor, de que de alguna u otra manera el vender el producto a una sola persona, o en este caso a un solo imperio, va a generar que ese imperio pueda controlar el precio. Exactamente, y vamos a tener que a la larga lo que va a querer este grupo social que va a ser parte de la élite es tratar de venderle a otros países o tratar de buscar otros productos que no sea solamente España. España en este momento va a ser un obstáculo para el desarrollo de la nación y sobre todo el desarrollo de esta élite. Ahora, hay que entender una cosa, profesor.
Si estamos hablando de que se manejaban los precios, ¿dónde están las ganancias de los productos? ¿No existe ganancia para los comerciantes americanos? No, la ganancia es netamente para el imperio español. Y vemos que en esa época lo más valorable era el oro. Si hoy en día vemos dónde está el oro, en España, en Europa. Muy bien, niños. Entonces, ese sistema económico se denomina monopolio comercial. Muchas gracias, profesor, por su explicación. Ahora vamos a la siguiente nota. Para explicar este gran descontento hay que conocer cómo era la estructura social de la colonia. En este aspecto acá tenemos una pirámide. ¿Cómo era la sociedad antes de la independencia? Bueno, profesor, la sociedad antes de la independencia era una sociedad colonial en un primer momento, pero esta sociedad era una sociedad de castas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tus rasgos físicos, de acuerdo a tus características físicas, color de pelo, color de piel, ojos, ¿cierto? Y también su forma, a partir de mis características físicas, si yo soy más blanca, más rubia, voy a estar siempre en los sectores más altos de la sociedad. Pero ¿qué pasa en mi caso cuando yo tengo el pelo más bien negro, rizado, soy más bien morena? ¿Qué pasa? ¿En qué estrato de la sociedad estaría? En el más bajo. A eso se le denomina sociedad de castas. Y vamos viendo también que la sociedad colonial es una sociedad jerarquizada, que la sociedad de castas, es decir, hay un grupo, ¿cierto?, que va a estar arriba, que va a ser la élite política y que va a gobernar también, y el grupo que es dominado y que va a ser la masa trabajadora. Y generalmente, ¿cierto?, este sector de la sociedad, la base de la pirámide, no van a tener derechos ni civiles ni sociales. Además, la sociedad era estamental. ¿Qué significa eso? Que no se puede mover de un lugar a otro. Ejemplo, si soy noble y tengo un buen apellido, pero por situaciones de la vida quedé pobre, vulnerable, perdí todo mi dinero, perdí mi hacienda, pero mi apellido vale. A pesar de perder todas mis riquezas, yo nunca voy a dejar de ser noble, solamente por el hecho de tener el apellido. Es lo mismo, por ejemplo, las personas que están ubicadas en la base de nuestra pirámide. Por ejemplo, si yo, ¿cierto?, tengo rasgos más bien blancos, rubia, ¿cierto?, socialmente voy a estar vista desde el primer punto de la pirámide social. Pero ¿qué ocurre? Si yo nací pobre y luego me enriquezco, ¿cierto?, debido a la venta de mis productos, siempre voy a estar en este estrato. ¿Por qué? Porque no tengo el linaje, no tengo la ascendencia familiar que corresponde, ¿cierto?, a lo que tiene la nobleza, y eso es muy importante. Pero, profesor, ¿le parece que analicemos los distintos grupos sociales que componen la pirámide de la sociedad colonial? Ok, vamos a estudiar cada uno de los grupos sociales que está compuesta esta sociedad estamental. Partimos por los españoles, los privilegiados de la época. ¿Quiénes eran? Era el grupo más reducido que existía. Estos se dedicaban únicamente, eran peninsulares que venían a América y se dedicaban a la administración. Pero, profesor, por ejemplo, yo sé que muchos españoles tuvieron hijos, pero nacieron en América. ¿Eso los hace igual de españoles? No, ahí vemos que existe ya otra clase social distinta. Los españoles únicos solamente se vienen acá a América, se dedican a administrar, ya sea virrey, ser gobernador, y luego se devuelven a España. Si se quedan aquí, su linaje va a ser el segundo estrato social, que serían los criollos. Los criollos son los hijos de españoles nacidos en América. Ahora, ellos van a tener a lo mejor la riqueza, el linaje, ¿cierto?, y la descendencia sanguínea que corresponde, pero lo que no van a poder hacer los criollos va a ser acceder a cargos públicos o cargos políticos. Ellos tenían preparación, tenían el apellido de la familia, pero por el simple hecho de nacer en América ya se les consideraba inferior. Eso a la larga va a gestar lo que es el movimiento de dependencia. ¿Por qué? Porque van a sentir que ellos son rechazados. Este es el grupo donde tiene interés político de controlar su territorio. Es decir, que los criollos van a sufrir un rechazo social y una discriminación política. Y eso es muy importante porque van a ser ellos los que lideren este proceso. Vemos el tercer grupo, mayoritario. La mayoría son los mestizos. Recuerde lo que son los mestizos, las mezclas. Es la mezcla racial. ¿Qué implica eso? Que es la unión entre españoles e indígenas y que van a conformar este grupo mayoritario, que van a trabajar principalmente siendo peones, artesanos o carpinteros. También tenemos, niños, a los indígenas. Los indígenas son trabajadores encomendados. Generalmente hay una diferencia porque uno tiende a pensar que indígena y esclavo es exactamente lo mismo, pero no, el indígena sí va a tener la
condición de persona. El esclavo solamente se ve como un objeto. Si bien las condiciones de vida eran similares, es decir, trabajaban forzosamente, no existían leyes laborales que los protegieran y generalmente tenían jornadas abusivas de trabajo, la diferencia entre el indígena y el esclavo es que el indígena sí va a ser considerado una persona dentro de la legalidad jurídica de esta normativa y esta administración española antes de la llegada de la independencia. Considerar que los indígenas en este periodo ya eran poquitos. ¿Por qué razón? Porque durante el periodo de conquista ocurrió el exterminio o también ocurre lo que es la mezcla racial y que van a formar los mestizos. Y por último vamos a tener los esclavos. ¿Qué es un esclavo? Son personas que simplemente lo consideran como un bien económico y realizaban trabajos forzosos ya sea en las minas o en las grandes haciendas. Recuerden que aquí en Chile, porque era muy lejano, tuvimos pocos esclavos de carácter negro por su lejanía y los pocos que existían eran mayordomos. Esclavos de lujo, ¿por qué? Porque traer un esclavo, ¿cierto?, de etnia negra era mucho más costoso que esclavizar a un indígena belicoso, bueno para la guerra. Por lo tanto, ¿cierto?, eso implicó un costo mayor para tener un esclavo negro dentro de nuestra sociedad. El esclavo simplemente eran los prisioneros de la guerra de Arauco. Sí. Ahora, profesor, ¿le parece que analicemos lo siguiente, que va a ser cómo se gestó este camino a la independencia? Porque muchos saben o muchos piensan que la independencia inició con la primera junta de gobierno, ¿cierto? Esa del 18 de septiembre de 1810, cuando uno dice vamos a zapatear, vamos a bailar con el pañuelo, y en realidad no fue tan así, profesor. Así, no fue así. Es un proceso que gestó mucho antes y vamos a ver que existe una multicausalidad, ya sea dentro de nuestro territorio o de fuera también. Pero expliquemos a los niños qué es la multicausalidad. ¿Qué quiere decir? Que un proceso se va a dar por muchas causas. Algunas situaciones son de tipo estructural, que vienen de mucho tiempo, algunas reformas que hicieron los mismos españoles, pero otras corresponden a situaciones coyunturales. Sí. ¿Qué significa coyuntural? Que ocurren de forma espontánea y que eso va a generar un impacto, una reacción, que vamos a ver en algunos acontecimientos. Sí, por eso muchas veces cuando estudiamos la independencia es muy importante, ¿cierto?, ver lo que pasa afuera de nuestro país o afuera del territorio y lo que pasa dentro de nuestro territorio. Por eso vamos a denominar las famosas causas externas, internas. Externas, internas. Luego de este interesante análisis junto al profesor José, vamos a una pausa comercial. No se despeguen. Sigan con nosotros en la sintonía. Son pocos, no causan impacto en la economía, un lujo que pocos pueden costear. Hombres sin apellido y vendidos como animales. Pero alguien pondrá fin a esta situación. Manuel de Salas impulsa la ley de vientres que declara libres a los hijos de los esclavos que nazcan de ahora en adelante. Chile, uno de los primeros en abolir la esclavitud. Postales, un aporte al bicentenario. Interesantes sobre las causas externas del proceso de independencia, realizado por los profesores Ana Arella y José David. ¿Vamos a verlo? Bueno, ahora vamos a ver la primera causa externa que está relacionada directamente con el movimiento ilustrado. ¿Qué fue la ilustración? La ilustración, niños, fue un movimiento intelectual que surge
en el siglo XVIII. Ahora, esto es muy importante porque la Ilustración va a generar y va a gestar todo un pensamiento basado en la razón. ¿A qué me refiero? Que va a cuestionar la autoridad política del rey. Hay que entender que en ese momento el rey era un monarca absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que concentraba todo el poder. Era jefe y también administraba el Estado. Además de eso era jefe militar, dueño de la economía y también de las tierras. Y eso generó, ¿cierto?, de que su poder fuera prácticamente autoritario. ¿Existían derechos sociales y civiles en esa época? Claro que no. Por lo tanto, ¿cierto?, la Ilustración lo que hizo fue cuestionar la autoridad del rey. Por ejemplo, ¿por qué el rey tiene todo el poder si es una autoridad impuesta y no elegida por el pueblo? Además, que existía la idea de que el rey era un descendiente divino. Entonces, estos ilustrados, estas personas, empezaron a cuestionar todo lo que existía previamente y sobre todo con la concentración de los poderes del Estado, el ejecutivo, legislativo y judicial. Hay que entender, ¿cierto?, que de la Ilustración van a surgir grandes pensadores, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, ¿cierto?, y también Diderot, que son muy importantes. Toda la obras y este pensamiento, ¿cierto?, de este movimiento intelectual va a estar jetado en un libro que se llama La Enciclopedia. No es la actual enciclopedia que conocemos ahora, ¿cierto?, que tiene todo el poder, si es una autoridad impuesta y no elegida por el pueblo. Además, que existía la idea de que el rey era un descendiente divino. Entonces, estos ilustrados, estas personas, empezaron a cuestionar todo lo que existía previamente y sobre todo con la concentración de los poderes del Estado, el ejecutivo, legislativo y judicial. Hay que entender, ¿cierto?, que de la Ilustración van a surgir grandes pensadores, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, ¿cierto?, y también Diderot, que son muy importantes. Toda la obras y este pensamiento, ¿cierto?, de este movimiento intelectual va a estar jetado en un libro que se llama La Enciclopedia. No es la actual enciclopedia que conocemos ahora, ¿cierto?, que tiene muchos datos, sino que es una enciclopedia más ligado a lo político, a cómo organizar políticamente la nación. Por eso es muy importante la Ilustración, porque la Ilustración se va a revelar contra la autoridad absoluta del rey. Por lo tanto, ¿eso va a convenir al rey o le va a perjudicar? Este movimiento de tipo estructural va a atentar contra la idea de la monarquía e inclusive trató muchas veces de prohibir sus textos. Existía un largo listado que lo manejaba inclusive la Iglesia Católica para, de cierta forma, limitar esa idea de la razón, de cambiar, de cuestionar la autoridad de nuestro rey. Sin embargo, como todo, se empezó a filtrar y muchas personas empezaron a enterar de esta idea y empezó el voz a voz a decirse, ¿por qué el rey a nosotros nos gobierna si es ilegítimo? Y empezó este largo camino que es la independencia. Imagínense, fueron más de 100 años donde empezó esa voz a correr, a hacer la idea de ser independiente. Ahora, hay que entender que como la gente en esa época no votaba y elegía a su representante político, como en el sistema democrático actual, hay que entender que de alguna manera muchas veces cuando el rey, la autoridad era impuesta, eso no quería decir de que el rey tuviera las capacidades para gobernar. Y hubo muchos reyes, ¿cierto?, que en su época fueron reyes, pero fueron muy malos gobernantes. Y hay casos icónicos dentro de la historia, por ejemplo, Luis XVI. En el caso de Luis XVI es muy importante y lo veremos con un importante acontecimiento en las próximas notas, así que muy atentos. Adelante, estudio. Ahora vamos a ver una consecuencia directa, ¿cierto?, de este movimiento intelectual, asociado a la siguiente imagen. ¿Dónde está el profesor José en este momento? Estoy aquí en Estados Unidos. Estoy aquí para contarles sobre la independencia de Estados Unidos, que es un hecho que está ligado al movimiento de Ilustración, ya que Estados Unidos también en su tiempo fue dominado por una potencia extranjera. Esta potencia extranjera es Inglaterra. Ah, ¿es por eso que los estadounidenses hablan inglés? Exactamente, pero en ese tiempo solamente existían 13 colonias y en un momento dado esas 13 colonias en el año 1776 se rebelaron en contra del Reino Unido y de esa forma lograron su independencia. Esto sirvió para que futuras colonias, tales como Chile, dieran el ejemplo de ser un país independiente. Ojo, ¿por qué se generó la independencia de Estados Unidos? Por tres grandes razones. La idea del liberalismo, cuestionar lo que existía en este caso con la monarquía inglesa. Segundo, terminar los abusos, al igual que en otro país, en este caso con la monarquía inglesa. Segundo, terminar los abusos, al igual que en otro país,
los ingleses fueron muy abusivos contra los estadounidenses, sobre todo con relación al impuesto. Y por último, el famoso motín del té. En este caso podríamos hablar de que en Estados Unidos, como una reciente colonia, importaba mucho té y a los ingleses no les gustaba mucho porque provenía de una zona que ellos no tenían comercialización. Entonces les trataba de subir mucho el precio. Como hemos visto, el monopolio comercial no solamente afectaba a Chile y a América Latina, sino que también a Estados Unidos. Entonces generó una pequeña revolución en la ciudad de Boston y murieron muchas personas. Ese inició ese estallido, al igual que en muchas situaciones de la historia, generó un estallido, una revolución, y que culminó con la independencia de Estados Unidos. Ahora, hay que entender, niños, de que la independencia de Estados Unidos no habría sido posible sin la ayuda de Francia, ¿cierto? La siempre, ¿cierto?, enemiga de Inglaterra. Profesora, ¿qué está haciendo? ¿Por qué hay esa escena de guerra? Bueno, le comento, profesor, que esta escena se llama La libertad guiando al pueblo. Esta pintura la pintó Eugene Delacroix y está, ¿cierto?, en el Museo del Louvre de París. Esta imagen o esta obra artística de Eugene Delacroix representa un poco lo que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, niños, fue una revolución abrupta, política, económica, social, que va a ser una coyuntura dentro de nuestra historia. ¿Por qué? Porque aquí van a surgir los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, y además van a surgir los primeros antecedentes de los derechos humanos, la Declaración del Hombre y del Ciudadano. Y después van a ser los derechos de la mujer Y la del ciudadana. Perfecto. ¿Qué relación tiene con la ilustración, profesora? Directamente, porque gracias a las ideas, ¿cierto?, manifestadas o expuestas por la ilustración, van a llegar al pueblo francés en este caso, principalmente la burguesía. Si bien la burguesía es un estrato social que se había enriquecido debido a la venta de sus productos y debido al comercio, la burguesía, ¿cierto?, va a adquirir todo este conocimiento a través de las obras ilustradas y van a ser ellos los que inician de alguna u otra manera, junto al tercer estado, la Revolución Francesa. Ahora, hay que entender, ¿cierto?, que esta revolución no se da porque sí, sino que tiene muchas causas. Y una de las grandes causas de esta revolución es la crisis económica por la cual estaba atravesando Francia. Ahora, esta crisis económica, profesor, se debe principalmente a la ayuda excesiva que prestó Francia en la independencia de Estados Unidos. O también la ineptitud de su gobernador, en este caso el rey Luis XVI, que abusó de cierta forma de su poder y además realizaba gastos innecesarios. Y la nobleza de este periodo tenía muchos privilegios que la gran población no tenía. Exacto. La nobleza y el clero no pagaban impuestos, por lo tanto todos los impuestos para mantener a la nobleza y el clero los pagaba el tercer estado. Este tercer estado, niños, estaba conformado, ¿cierto?, por la burguesía y también, ¿cierto?, por los trabajadores y los campesinos. Ahora, hay que entender que justo cuando ocurrió esta crisis económica, París y Francia estaban atravesando por malas cosechas y eso generó, ¿cierto?, un aumento del precio del trigo. Y el trigo, ¿cierto?, es un alimento fundamental en la base alimenticia de la población francesa. Por lo tanto, ¿qué pasó cuando subió el trigo? Toda la gente se empezó a manifestar, ¿cierto?, afuera de Versalles. Y la reina de esa época, María Antonieta, esposa de Luis XVI, ¿qué fue lo que les dijo? Ahora veremos una escena de lo que está retratando la profesora Lea. Exacto. Adelante.
Además, hay que señalar que la Revolución Francesa nos plasmó la idea de la República y de la posibilidad de elegir a nuestros representantes. Pero cuando finaliza la Revolución Francesa, termina en un gobierno de unipersonal que va a ser liderado por Napoleón Bonaparte, que igualmente va a concentrar todos los poderes del Estado. Pero la idea de la separación de poderes del Estado, la idea de elegir a sus representantes, quedó en el limbo, podríamos decir, quedó en el aire. Ahora, es muy importante, ¿cierto?, mencionar que gracias a la Revolución Francesa se toma como ejemplo importante porque Francia era una monarquía muy poderosa. Por lo tanto, ¿cierto?, cuando cae Francia va a significar un shock en la población europea y va a significar también una amenaza para las futuras o las presentes monarquías que estaban en Europa, principalmente la monarquía austriaca, que va a ser la primera en declarar la guerra a Francia cuando inicia la revolución. Eso es muy importante porque los ideales de revolución, la libertad, la igualdad y la fraternidad no solamente van a estar presentes en Europa, sino que también estas ideas van a llegar a América. Ahora, ¿quiénes van a ser los encargados de difundir esas ideas? Los criollos en una primera parte. Sí, porque son los únicos que podían viajar de un continente a otro. Se van a contagiar con estas ideas. Entonces van a llegar con la idea a Chile de la idea de la ilustración, la idea de la igualdad, de la fraternidad y con la idea, la forma con lo que ocurrió con la Revolución Francesa y además con la experiencia de la independencia de los Estados Unidos. Por lo tanto, todos estos elementos externos, ¿cierto?, van a ir dando van a ir pavimentando el camino hacia el proceso de independencia, que hay que recordar que no es un proceso directamente nacional, sino que es un proceso continental, y eso es muy importante. Ahora, niños, vamos a hablar, ¿cierto?, directamente de la última causa externa del proceso. El acontecimiento que vamos a señalar a continuación nos va a impactar de sobremanera, es de tipo cultural, es decir, nace y a nosotros nos impacta y va a generar lo que es de forma inmediata el proceso revolucionario. ¿Han escuchado el nombre alguna vez de Napoleón Bonaparte? ¿Saben quién fue y qué ¿O el caballo hizo? blanco de Napoleón? A continuación vamos a ver cómo afectó esta invasión de Napoleón Bonaparte a España en el año 1808. ¿Le parece, profesor? Vamos, adelante. ¿Pero quién está aquí, profesor José? Es Napoleón Bonaparte. Les cuento que Napoleón Bonaparte finalmente va a gobernar Francia tras el proceso de la revolución. Luego debió expandir Francia, sus territorios, y empezó a anexar diferentes territorios. Europa ya estaba una guerra en contra de él. España fue aliada de Francia y de hecho Carlos IV fue muy aliada de él, pero luego le sucedió a su hijo y Napoleón no reconoció al hijo, que era Fernando VII. Tanto la única oposición que tuvo Napoleón Bonaparte fue Inglaterra, y el principal aliado de Inglaterra, ¿saben quién fue? Portugal. Por supuesto, un país bastante importante para la época porque Portugal tenía un gran dominio comercial de lo que fue el Océano Atlántico, y como Inglaterra también tenía un gran poder naval, se complementaban bastante bien para poder expandir el comercio dentro de Europa. Exactamente, y Napoleón decidió realizar un bloqueo comercial, de que nadie comercializaba con Inglaterra, dejarla aislada. El único que no le hizo caso fue Portugal. Entonces Napoleón dice, te voy a invadir Portugal. Le pide permiso a España, pero observó este cambio de sucesión de Fernando VII y finalmente se queda establecido en España y toma el control de España. Saca a Fernando VII y lo deja por su hermano José Bonaparte, que va a ser conocido por Pepe Botella. Exacto, se le decía Pepe Botella porque se decía que el hermano de Napoleón, José, era muy bueno para beber alcohol, por lo tanto le pusieron Pepe Botella. Esto va a generar impacto en la población. La población no va a reconocer a José Bonaparte como su rey. En cambio, ellos van a realizar unos diferentes consejos de regencia o diferentes juntas a nivel peninsular y a nivel continental. Significa de que no van a reconocer que la soberanía está en nuestro nuevo monarca, sino que la monarquía está la soberanía está con la corona. Si no había corona, ellos eran independientes. Por ejemplo, profesor, si lo quisiéramos ilustrar de una mejor manera, o sea, más representativo, podría decirse, ¿cierto?, que cuando llega Napoleón a España, invade y deja a su hermano como rey, obviamente era un rey usurpador, no era un rey legítimo, no era el rey que representaba al pueblo español. Por lo tanto, ¿qué fue la reacción? Este rey no tiene autoridad sobre mí, no es legítimo para mí. Por lo tanto, siguiendo los principios de la Ilustración,
Si la autoridad real y legítima no está, ¿dónde vuelve el poder? Directamente al Pueblo. pueblo. ¿Y cómo va a ser el pueblo para poder expresar ese poder? Van a iniciar las Juntas. Y por eso que la primera Junta Nacional de Gobierno que se realizó el 18 de septiembre de 1810 se hizo con el objetivo de determinar las acciones a seguir tras el aprisionamiento del rey Fernando VII, ya que la lealtad estaba con la corona, pero no con este rey usurpador que era José Bonaparte. Por lo tanto, ¿cierto? Pensando en esta situación, ¿qué van a hacer en Chile y las demás colonias americanas o hispanoamericanas? Van a hacer juntas de gobierno, ¿cierto? Con el fin de ver qué es lo que van a hacer. Es lo mismo, niños, cuando ustedes, por ejemplo, están solos en sus casas y no hay papá ni mamá. ¿Qué hacen ustedes? Desordenan la casa, pintan y hacen lo que quieran. ¿Por qué? Porque no hay autoridad. Pero imagínense si esto se alarga durante varios periodos en el tiempo, es decir, por semanas, por meses. ¿Qué pasaría? Ustedes mismos van a ir organizando sus propios tiempos, organizando y administrando el hogar. Pasa lo mismo con las colonias hispanoamericanas. Ya no había autoridad real que los pudiera mandar o a quién obedecer. Por lo tanto, si no había a quién obedecer, había que establecer un nuevo orden. Y así van surgiendo, ¿cierto?, los primeros pasos a la independencia. Y gracias a esta primera Junta Nacional que nos decía el profesor de 1810 y el 18 de septiembre, no es para independizarse, no llegaron los que diciendo, ¡ay, nosotros queremos independencia! Sino No, que para más nada. bien lo que querían ellos era, ¿cierto?, tener el mismo derecho que tenían los españoles. Si los españoles también podían organizarse a través de juntas de gobierno, nosotros como colonia hispanoamericana y como súbditos reales tenemos el mismo derecho. Hasta aquí la jornada informativa. ¿Querían noticias? ¡Ya las tienen!